Cuando hablamos de gestión de la red, nos estamos refiriendo a cómo podemos configurar las IPs, las máscaras, los gateways, los DNS y toda la configuración que ello conlleva. En Linux podemos realizar esa configuración mediante dos formas distintas. Una a través de la interfaz gráfica y otra a través de ficheros de configuración y de interfaz por línea de comandos. Entonces, en primer lugar, vamos a ver brevemente cómo se realizaría una configuración básica por interfaz gráfica y después pasaremos a la línea de comandos. La forma gráfica simplemente es acceder a las conexiones. En este caso, el ejemplo se realiza utilizando la distribución de Linux Mint, pero sería equivalente en cada una de ellas. Editamos las conexiones y aquí tenemos nuestro adaptador, de tal manera que si entramos en las características, en las propiedades, pues tenemos aquí todas las pestañas de configuración y en concreto la de los ajustes IPv4 e IPv6. IPv6 para la versión 6 de IP, para las direcciones IPv6 y IPv4 pues evidentemente para las de versión 4. Aunque pues siempre se habló de que IPv6 pues va a sustituir a IPv4 y eso al final va a ser así, pero hoy en día ni muchísimo menos lo ha desterrado y sigue utilizándose mayoritariamente IPv4, aun a pesar de que hay muchísimas ventajas en emplear IPv6, entre otras cosas, pues los algoritmos son más eficientes, son más rápidos, etc. Bueno, pues aquí tenemos la posibilidad de configurar por DHCP o manual. Si configuramos manual, pues podemos añadir dirección IP, máscara, puerta de enlace, servidor DNS, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, es una configuración muy parecida a cómo se puede realizar en un adaptador de red en un entorno Windows, por ejemplo. En lo que nos vamos a centrar fundamentalmente es en realizar todo esto, pero a través de los ficheros de configuración y en entorno de línea de comandos. Entonces, lo primero que hay que hacer, evidentemente, es abrir un terminal. Y en este terminal, pues vamos a tener que utilizar muchísimos comandos y usar, editar algún fichero de configuración. Por lo tanto, pues tendremos que emplear sudo superuserdo para poder tener tener la posibilidad de que nos den los permisos a través de otro usuario para poder ejecutar ciertos comandos. O bien, por cierto, este es el que voy a seguir. O bien entrar directamente con el usuario root, con el superusuario por excelencia, a través de sudo su, en donde pues entraríamos ya en modo root y no tendríamos que andar poniendo sudo, etc. Voy a utilizar la primera, ¿vale? La primera opción. Entonces, el primer comando que hay que conocer para la gestión de la red es aquel que nos permite ver cuál es la configuración que tenemos actualmente. Y para ello usamos ifconfig. Ifconfig nos muestra todas las, por decirlo de alguna manera, todas las interfaces que están activadas en este momento. Aquí aparece una interfaz de loopback, LO, se llama LO. La interfaz de loopback es la interfaz que se refiere a la máquina en sí misma y es básicamente la que se utiliza cuando el sistema envía datos de red a sí mismo. Esa es la de loopback. Pero además aparece aquí enp0s3. En este caso aparece así porque esto es una máquina virtual y estamos evidentemente utilizando un adaptador de red virtual, con lo cual esto es lo que aparece. En otras ocasiones aparecerá ETH0, ETH1, etc. Sea como sea, es el nombre que tiene la interfaz. Da lo mismo, uno que otro. En este caso es este de aquí. Y nos ofrece información, una serie de datos estadísticos, que hablaremos de ellos un poco más adelante. Y nos da información como, por ejemplo, la IP que tiene configurada esa interfaz, la máscara, en fin, una serie de informaciones que es interesante conocer para poder entender
en qué red estamos conectados y si hay algún problema, pues intentar solucionarlo. Bueno, pues esto es el comando ifconfig. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí solo, como decía, solo nos muestra las interfaces que están activas en este momento. Si queremos ver todas las interfaces, independientemente de si están desactivadas o no, pues tendremos que utilizar ifconfig -a. Y aquí, pues evidentemente en este caso nos muestra lo mismo porque están activadas las dos, pero si hubiera alguna desactivada, lo veríamos aquí. Es importante decir que este comando ifconfig pues está obsoleto en algunas distribuciones. Entonces va a haber algunas en donde lo que se recomienda utilizar es el comando IP. El comando IP tiene distintas funcionalidades y una de ellas es para ver la configuración de red, es decir, la configuración que tenemos en este momento. Y para ello utilizamos IP-addr-show. Y nos muestra pues, la misma información, pero mostrada con un formato un poco distinto. Pero la información es básicamente la misma. Toda la configuración, lo que estamos viendo ahora con el ifconfig, lo podemos editar en un fichero de configuración que es el fichero interfaces, que se encuentra en la ruta /etc/network. Entonces, si nosotros editamos con el editor Nano, con cualquiera valdría, pero bueno, aquí el Nano en línea de comandos, pues si editamos precisamente /etc/network /interfaces, nos abre el fichero de configuración. Y aquí lo que aparece pues es configurada la interfaz de loopback. Y básicamente nos aparecen dos líneas, una que pone auto LO, LO es como se llama esa interfaz, lo hemos visto antes con el comando ifconfig. Y básicamente lo que hace es activar automáticamente la interfaz. Si no estuviera activada automáticamente, pues tendríamos que activarla o desactivarla utilizando ifup o ifdown. Son dos comandos que nos permiten activar o desactivar una interfaz. Hay otros para hacerlo, pero los más utilizados, los más comunes son estos, ifup e ifdown. Entonces lo que nos dice es que activa automáticamente la interfaz y aquí empieza a configurarla. Iface es el comando para configurar la interfaz, LO es el nombre y ahora viene la configuración de red, inet. Y básicamente aquí lo que hace es establecerla al loopback, que era loopback es básicamente el 127.0.0.1. Todo lo que hace es configurarlo de esa manera. ¿Qué es lo que ocurre si nosotros, por ejemplo, queremos configurar nuestra interfaz que se llamaba ENP0S3? Si la queremos configurar pues con una configuración estática o dinámica, es decir, automática con DHCP. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es configurarla en este fichero. Por ejemplo, en primer lugar, vamos a realizar una configuración estática, es decir, vamos a darle una IP, vamos a darle una máscara y un gateway. Entonces, para ello, en primer lugar, vamos a decirle que se active automáticamente. Por lo tanto, NP0S3 con el auto. Y ahora empezamos a configurar la interfaz. Iface NP0S3 y lo que tenemos que decir es que la configuración de red va a ser estática. Se la vamos a decir nosotros de manera fija. Y aquí, en las siguientes líneas, pues indicamos con address la dirección IP que queremos que utilice, por ejemplo, 192.168, pues 50.40, da igual. La máscara con el comando netmask, vamos a ponerle un /24, y con gateway establecemos la puerta de enlace para salir a Internet. Aquí evidentemente no vamos a salir a Internet porque estos datos no son reales, pero si se pusieran acorde con la red en la que estamos conectados, pues evidentemente, pues si tuviéramos acceso a Internet, tendríamos que seguir teniéndolo en este caso.
Entonces, por ejemplo, pues 192.168.50.1. Ese es el gateway. Bueno, pues ya tenemos las modificaciones, guardamos el fichero y una vez que guardemos esa configuración, si volvemos a ver ifconfig nos va a mostrar lo mismo. Tenemos la misma información que antes. ¿Por qué? Porque realmente cuando hacemos un cambio en un fichero de configuración tenemos que recargar los datos que nos vienen de ese fichero. Así que lo que vamos a hacer es reiniciar la red. Para ello, para reiniciarla, vamos a utilizar el servicio networking. Entonces vamos a ejecutarlo y reiniciarlo. Podemos pararlo, volver a comenzar, volver a arrancarlo, etc., ¿no? Entonces, ese networking está dentro de etc initd/networking. Y aquí pues podemos reiniciarlo, restart, pararlo, stop, y volver a arrancarlo, start. En nuestro caso vamos a reiniciar este servicio de red, reiniciar la red. Para ello, restart. Y nos dice que está reiniciando el networking vía systemctl. El systemctl nos permite también trabajar con servicios, igual que el comando service. De hecho, otra forma sería pues con sudo service, y aquí en Mint utilizamos network-manager. En otras distribuciones pues sería solo network, no habría el guión manager. Entonces hay que ver en cada distribución lo que se utiliza, ¿no? Pero aquí utilizaríamos igual el restart, utilizaríamos el stop o el start para reiniciar, parar o volver a activar los servicios de red. En este caso en Mint. Entonces, una vez que ya hemos reiniciado el servicio de red, vamos a mirar qué es lo que ocurre con el ifconfig, porque hay veces que incluso pues, hay que reiniciar la máquina para que coja la nueva configuración. Bueno, en este caso vemos que todavía no ha cogido la información. Vamos a echar abajo la interfaz. Para echar abajo la interfaz, pues como comentaba antes, se utilizan los comandos ifup e ifdown. Entonces, podemos echar abajo, por ejemplo, ifup, el nombre de la interfaz. Bueno, en este caso, ifdown, porque queremos echar abajo la interfaz. Y volver a arrancarla con ifup. Ahí que se ve cómo se echó abajo y ahora volvemos a conectar la interfaz. Entonces vamos a comprobar. Y aquí tenemos ya la configuración de red, ¿vale? Tenemos aquí la IP que hemos puesto en nuestro fichero de configuración de interfaces, del etc/network/interfaces, con su IP, con su máscara, pues con toda la información, ¿vale? Y tenemos aquí. Por cierto, otra forma de echar abajo una interfaz y volver a levantarla es empleando el propio ifconfig, comando que estamos empleando para ver la información. Con el ifconfig podemos decir a una interfaz, por ejemplo, pues np0s3 down para echarla abajo o up para levantarla. Es otra forma de poder realizar esto. Entonces, en nuestro caso, pues ya tenemos nuestra configuración estática. ¿Qué es lo que ocurre? Si lo queremos hacer con una configuración dinámica, es decir, dinámica automática, mejor dicho, que venga esa configuración de un servidor de HCP,
Pues lo que tenemos que hacer es editar de nuevo ese fichero de configuración para decirle que no la queremos estática, sino que la queremos recibir del servidor de HCP. Entonces, para ello es muy sencillo, simplemente tenemos que volver a editar el fichero interfaces y en la configuración ya no queremos el gateway, no queremos netmask, no queremos la dirección IP, tampoco queremos que sea estático, por lo tanto. Entonces habrá que indicar el DHCP. Por cierto, aquí fijaos que he puesto una IP, he puesto una máscara, he puesto un gateway, pero no he puesto el DNS. Eso lo veremos más adelante, cómo se realizaría la configuración del servidor DNS que queramos. En este caso, queremos quitar el estático, así que todo esto va fuera y en vez de decirle estático, pues por DHCP. Entonces volverá a coger la configuración que tenía de hecho al principio, ¿no? A través del DHCP que obtiene. Entonces grabamos esta aquí y vamos a echar abajo la interfaz. Y ahora vamos a volver a activarla. Está aquí desactivada y ahora vamos a activarla. Ahí está. Entonces la activó y aquí fijaos que ya nos da la IP. Si esto lo comprobamos efectivamente con el ifconfig -a, pues evidentemente aquí tenemos ya toda la configuración que ha establecido, que ha obtenido mediante el DHCP. Es decir, tenemos que hacer lo mismo, tenemos que editar el mismo fichero de configuración, pero ese fichero de configuración pues lo mostraremos tanto como estático o dinámico, por DHCP, en el caso que queramos hacerlo de esa manera. Pues ya tenemos, ¿vale? Con la dirección IP obtenida por DHCP. Para poder comprobar qué puerta de enlace tenemos en cada momento, porque aquí vemos la IP, vemos la máscara, pero no vemos el gateway que está configurado, entonces podemos utilizar un comando que es el root, que nos muestra pues como si fuera una tabla de enrutamiento. De hecho, es una tabla de enrutamiento. Entonces aquí básicamente lo que nos dice es varias cosas. Esto, por ejemplo, aquí con el comando root, por defecto, nos aparece aquí _gateway, default, es decir, nos aparecen aquí unos de valores. En algunas ocasiones es preferible, en vez de default o gateway, que aparezca números, que aparezcan IPs. Así que podemos utilizar el root -n para verlo de esta manera. Y básicamente, bueno, esto es la interfaz local, esta es una configuración local, esta es el rango de IPs que obtenemos por lo que se conoce a pipa, que es básicamente la IP que obtenemos cuando estamos conectados a una red con conectividad limitada o nula, cuando no podemos obtener una IP. Pues por ejemplo por DHCP la solicitamos y no podemos obtenerla, pues nos configura con una IP de este rango de red. Pero aquí tenemos, por ejemplo, que nos dice que no utilizamos ningún gateway para poder acceder a la red. Esta es la red en la cual estamos conectados. La IP que obtuvimos por DHCP es una IP útil dentro de esta red. Entonces nos está diciendo aquí que no utiliza ningún gateway, ninguna puerta de enlace para poder acceder a esa red, básicamente porque estamos conectados a ella. Es decir, si yo quiero enviar un mensaje a cualquier equipo que está en mi red, pues evidentemente no uso ningún gateway. Pero lo que nos dice la línea anterior es que para ir a cualquier otra red, ¿vale? Esto aquí en destino significa cualquier otra red. Esto es lo que se conoce como una ruta quad 0. Entonces, para cualquier otra red utilizamos este gateway. Entonces, este es la IP, el salto al router que nos va a dar acceso a otras redes, a otros equipos de otras redes. Esto en cuanto al root.
Lo que pasa es que el root, al igual que habíamos visto con el ifconfig, también está obsoleto en algunas distribuciones y se vuelve a utilizar el comando IP que comentábamos antes con root show. Entonces nos ofrece pues la misma información que vemos antes, con otro formato, pero realmente la información es más o menos la misma, similar. Vale, pues hemos visto cómo configurar el fichero con configuración estática, configuración automática por DHCP. Hemos aprendido cómo reiniciar los servicios de red, cómo activar o desactivar una interfaz, cómo ver la tabla de enrutamiento para ver cuál es la puerta de enlace. Pero recordad que cuando estábamos configurando estáticamente todo lo que es la configuración de red en el fichero de interfaces, pues habíamos comentado que no había nada de DNS. Entonces, ¿cómo se puede configurar el servidor DNS que vamos a utilizar? Bueno, pues el servidor DNS tiene un fichero de configuración propio. Y esto, bueno, el sudo en este caso nos haría falta si quisiéramos modificar su valor. Simplemente si quisiéramos simplemente verlo, no nos haría falta. De hecho, podemos utilizar aquí nano y utilizar /etc/resolve.conf, que es el fichero en donde se especifica información del DNS. Entonces aquí tenemos pues el nombre del servidor, en este caso es una IP loopback de la red 127.0.0.0/8 y si quisiéramos poner un servidor DNS distinto, simplemente lo que tendríamos que hacer era cambiar la IP que aparece en nameserver por la IP del servidor DNS que queramos. ¿Vale? Es decir, simplemente sustituir esta IP por la que queramos, la que sea, el de Google, el 88.4.4 o el que sea, ¿no? Vale, pues esto es lo que es la modificación del DNS. Otra cosa interesante, por ejemplo, para configurar es ver cómo podemos modificar el nombre del host, el hostname. Esto es una máquina virtual y por defecto pues se llama así, jliceo-virtualbox como nombre del host, que lo he establecido así al instalar la máquina. Aquí aparecería pues evidentemente el nombre que se le diera cuando se hiciera eso. Pero se puede ver el fichero donde está el nombre del host y cambiarlo si lo necesitáramos. Evidentemente tendríamos que reiniciar, ¿no? Básicamente lo que hay que hacer es editar el fichero /etc/hostname. Y ahí está. Por defecto aparece este, pero podríamos cambiar su valor. De hecho, este es un nombre que está asociado con una IP. De alguna forma, nosotros cuando empleamos este nombre, jliceo-virtualbox, es como si estuviéramos utilizando la IP. Es algo así como un mapeo como el que hace el DNS. Entonces, si queremos ver la IP que está asociada a un nombre, por ejemplo, en este caso, jliceo-virtualbox, podemos utilizar el comando host. Y ponemos el nombre. VirtualBox. Y nos da, pues en este caso, la 127.0.1.1. Es la IP, es decir, la IP local, de loopback de la máquina. Es decir, es la máquina, la propia máquina, ¿no? Es ella misma, por así decirlo. Pues esta relación entre un nombre y una IP, que con host podemos, pues como acabamos de ver, podemos ver cuál es la IP que está asociada a un nombre. Pero si queremos ver todas esas relaciones, todas las IPs que están asociadas con nombres, podemos editar un fichero que se llama /etc/hosts, ¿vale? Aquí es donde nos aparece pues la IP, incluso también nos aparece con la versión 6, con algunas IPv6.
pero nos aparecen aquí pues localhost, que está asociado con esta IP, y jliceo-virtualbox, que está asociada a esta, que es la misma que hemos obtenido cuando hemos aplicado el comando host a este nombre. Bueno, pues esto de aquí es un fichero de configuración que nos permite pues, establecer una relación entre una IP y un nombre, para que cuando hagamos referencia a ese nombre automáticamente coja la IP que está asociada. Todo esto nos vale pues, para hacer resoluciones de nombres, resolver nombres, cosas como por ejemplo lo que hace el DNS. Pues esa resolución de nombres la podemos ver cómo se realiza en un fichero que se llama /tc. Bueno, como estáis viendo, /tc es dentro de la estructura de ficheros de Linux. Hay varios directorios, el home y etc. es uno de ellos. Entonces ese directorio etc. es el directorio en donde están ubicados los ficheros de configuración. Entonces /tc /nsswitch.conf. Entonces aquí vemos, nos aparecen varias cosas, pero lo que nos interesa a nosotros es esto, cómo resuelve un host. Entonces fijaos que aquí aparece varias cosas, files, después mdns4-minimal, después DNS y después myhostname. Esto es el orden de prioridad. Primero aplica files, después mdns4-minimal, después DNS y después myhostname. Es el orden de prioridad en el cual realiza la resolución de nombres. Entonces, en primer lugar, utiliza lo que se llama files. Este comando files, o sea, esta opción de files, hace referencia al fichero etc/hosts que acabamos de ver. Entonces, primero buscará en ese fichero a ver si puede resolver el nombre. Si puede resolverlo, coge de ahí la IP. Si no, salta al siguiente en orden de prioridad, que es esto de aquí. El mdns4-minimal se refiere al multicast DNS. Y básicamente, por decirlo de alguna manera, si aquí con el files, que es un fichero local en mi equipo, pues no puede resolver un nombre a un IP, lo que hace es aplicar esto de aquí. De tal manera que lo que hace es como una búsqueda, le pregunta una búsqueda a los equipos de mi red. ¿Vale? Es decir, a mi red, si alguien sabe cómo resolver. Si yo no sé, pregunto a los miembros de mi red. Si los miembros de mi red no saben, bueno, si supieran evidentemente ya lo tendríamos aquí. Si no saben, es entonces cuando se utiliza el DNS. Y el DNS, pues la forma de actuar es la siguiente. Si un DNS no sabe resolverlo, no sabe cuál es la IP asociada a un nombre, no nos devuelve que no sabe. Va delegando hasta que obtiene esa respuesta. Otra cosa es que, por ejemplo, pusiéramos una IP que no se corresponde con ningún servidor DNS, como por ejemplo una impresora de red o un servidor normal, un servidor web, que evidentemente no hay ningún servidor DNS ahí y no nos puede resolver. Entonces ahí no es que no nos sepa responder, es que no nos contesta, porque no hay ningún servidor DNS. Entonces en ese momento es cuando saltaría al myhostname, pero si no, nos resolvería por DNS. MyHostname básicamente se recomienda poner con menor prioridad al final de todo y básicamente es un plugin para la resolución de nombres. Un plugin que está agregado para la resolución de nombres. Entonces esto es la forma en la que se resuelve, ¿no? Estableciendo este orden de prioridad que se pueden ver aquí. Se puede ver aquí. Después, en cuanto a lo que son los comandos de red, otros importantes, por ejemplo, el netstat, donde podemos ver información, pues, por ejemplo, netstat-r nos muestra, pues, información de la tabla de enrutamiento. Es algo así como el comando root, ahí lo veis. Nos muestra una información similar a lo que podemos obtener con el comando root. Por ejemplo, la opción "-i" nos muestra una serie de estadísticas. Estas estadísticas pues, son estadísticas que podemos obtener, por ejemplo, antes cuando hacíamos ipconfig. Pues aquí nos sale esto de aquí, una serie de características, son estadísticas similares. Entonces, ¿qué es lo que podemos
obtener con el netstat-i? Pues un montón de información, pero realmente son interesantes estos dos de aquí, el tx ok y el tx de error. Como veis, aquí no hay ningún error y son todos de ok, ¿vale? Son aquí estos de ok. Entonces, aquí nos vale para comprobar si hay algún tipo de problema. Sería raro si aquí hubiera una tasa de errores importante. Entonces, aquí hay 0, no hay ningún problema. Si aquí hubiera un número alto, pues habría que ver qué es lo que ocurre porque hay algún problema. Al igual que hemos visto con el ifconfig y hemos visto con el root, por ejemplo, pues netstat también está, pues, de alguna forma obsoleto en algunas distribuciones y se utiliza el comando ss. No obstante, netstat se utiliza muchísimo, o sea que en ese sentido es amplio su uso, pero el comando ss nos ofrece una información parecida a lo que es el netstat, ¿no? Netstat nos ofrece una serie de información sobre los puertos. De hecho, no lo ejecuté, lo voy a ejecutar ahora. Nos dice qué puertos están conectados, es decir, nos da una serie de información y es la misma, formateada de otra manera, pero es la misma la que nos da el comando ss. Entonces, básicamente, lo que acabamos de ver es, pues, un poco la gestión de la red, cómo podemos parar el servicio de red, cómo podemos activar o desactivar una interfaz, configurar estáticamente o por DHCP, ver la configuración de DNS, ver el gateway, configurar el nombre, ver un poco la resolución de nombres y el orden de prioridad, pues, con el comando netstat, ver información sobre, por ejemplo, estadísticas de la red y ya digo, esto es un poco la parte más importante dentro de lo que es la gestión de red en un entorno Linux.